Nuevamente, Claro. la visión y la voz, ¿no? Ahí creo. Sí. Sí. Ya, déjate. Ok. Julio, ¿qué te digo? Ahí está, Julio sabe, Julio sabe. Ya, Julio, ¿qué te digo? ¿Se queda Ahí ahí? queda. Ahí quédate. Ahí quédate. Ya, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ya, bro. Ya, ¿qué te Ok, jóvenes, vamos a comenzar. Hoy día a mí me toca hablar sobre la primera parte de lo que es el aparato respiratorio. Y sencillamente lo que nos interesa en este caso, es saber que estamos entrando a un gran capítulo, semiológicamente hablando, de síntomas y signos que contiene el aparato respiratorio. Y tenemos que recordar el primer segmento en la cual ustedes han conversado las partes de la historia clínica, los conceptos de lo que es anamnesis, lo que es examen físico. En este caso, anamnesis. Y anamnesis, pues, requiere una detallada enfermedad actual que debe ser desarrollada en forma correcta. Y no solamente eso, sino que los antecedentes también tienen que verse en forma correcta. Y por lo tanto, lo que yo les traigo acá son elementos de juicio que ustedes pueden utilizar al momento de hacer su anamnesis. Lo iniciamos lógicamente, ¿no?, desde la afiliación. Y lo iniciamos desde la afiliación, ¿por qué? Porque nos interesa saber, ¿no? Ya ustedes saben la importancia del nombre, ya saben la importancia del sexo, de la edad, y en este caso el aparato respiratorio, la edad es muy importante para tener en cuenta problemas de origen respiratorio. Tenemos que saber que las neumopatías, ¿no?, agudas son más frecuentes en pacientes que tienen problemas de edad en los polos, en la edad mayor y en la edad al inicio de la infancia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a ustedes como adolescentes, como ya jóvenes, están expuestos a la neumonía, o sea, problema parenquimal. En cambio, los dos polos de la vida, llámese niño o llámese adulto mayor, el problema es más complicado porque solamente no abarca el problema alveolar, sino el problema bronquial. Entonces, en estos dos polos es la bronconeumonía. Bronconeumonía. Entonces, eso es importante recordar. También es bueno recordar que el asma bronquial, que aparece en cualquier edad, ¿no?, mayor incidencia es entre los 10 y 30 años. Si apareciera que en edades más tempranas o más avanzadas, esto es de mayor complicación, de mayor agudeza, de mayor problema para la salud. Pero las neumonías que aparecen en estas edades de 10 a 30 pueden ser manejadas adecuadamente. También es bueno decir que los mismos problemas que pudieran aparecer, por decirles hemoptisis, que después vamos a revisar qué es hemoptisis. La hemoptisis, el sangrado de la boca, por la boca, por la cavidad oral, que viene del aparato respiratorio, que aparece en un niño pequeño, la frecuencia mayor es que pueda ser un problema cardiovascular, una estenosis cardiovascular. A la edad de ustedes, esa misma hemoptisis, lo más probable es que sea una tuberculosis, lo más probable, no solamente lo único, ¿no?, lo más probable. A mi edad, esa misma hemoptisis cambia en que puede estar asociada a neoplasias, porque ya la neoplasia, su incidencia aparece por encima de los 50 años. Entonces, ese es otro hecho importante. Si hablamos de tuberculosis, un problema social, económico, por supuesto de tipo médico, esto se aparece en todo momento de las edades que están descritas, ¿no? Puede encontrarse en niños de la primera infancia, en la edad escolar y preescolar y escolar disminuye. ¿Por qué? Porque las gentes comienzan a alimentar mejor a sus hijos, van al colegio, llevan comida, tienen ustedes el vaso de leche, tienen el refrigerio, entonces la dicen, ¿no? Pero va avanzando la edad y con la edad aparece nuevamente la tuberculosis. Nuevamente aparece la tuberculosis. Y por supuesto,
las edades avanzadas en que la gente ya se protege mucho mejor, desaparece. En recién nacidos, ustedes acá tienen, les he puesto, los diferentes síndromes que pudieran ser más frecuentes: neumonía, quistes pulmonares, neumotora, neumointestino, agenesia lobar congénita, fístula. En los niños, ¿no? Bronconeumonía, tuberculosis primaria, asma atópica antes de los 10 años, enfermedades de fibrosis quística del páncreas asociadas a problemas neumónicos, ¿no? En los jóvenes, traqueitis, bronquiectasia, bronquitis, tuberculosis. Todos estos elementos que hay que recordar que existen con mayor frecuencia en cada una de estas edades. En los adultos jóvenes, el absceso pulmonar, la bronquiectasis, la bronquitis. En los adultos, ¿no? Neumonía, bronquitis, enfisema pulmonar, infarto pulmonar, asma no alérgica. Y en los ancianos, lo que les decía inicialmente, la bronconeumonía, el cáncer y las enfermedades ocupacionales como la neumoconiosis. Todo esto, hablando solamente de un problema respiratorio llevado por edad. De acuerdo al sexo, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta. El asma bronquial afecta a cualquiera de los sexos en igual incidencia, pero no así la tuberculosis, ¿no? En la época de pubertad, las que más frecuentemente se afectan de tuberculosis son las mujeres que quieren mantener la línea, disminuye la alimentación, ¿no? El varón, al contrario, la familia lo engríe, le da de comer mucho mejor, el plato más grande, el plato más hombre para el varón, ¿no? Creencia. Entonces hace que en la pubertad la tuberculosis sea más frecuente por sexo en la mujer que en el varón. Cuando ya pasa la adolescencia y la gente comienza a tener contacto con el medio ambiente, con la sociedad, en los trabajos que tienen que realizar, entonces aparecen los problemas de medio ambiente, sobre todo a agentes químicos y problemas de trabajo. Como quiera que ya tiene que estar cerca a otras personas que pueden contagiar, el contacto es muy frecuente y por lo tanto la población económicamente activa, el PEA, es la población que se afecta mayormente de los problemas en ese sentido. Las neoplasias, es muy importante decirlo, es más frecuente en el varón que en la mujer, hablando de sexo, ¿no? 3-1. 3 varones se enferman de neoplasia por una mujer. Para resumir ahí, de acuerdo al sexo, en los varones estas enfermedades son más frecuentes, en la mujer estas otras enfermedades que son más frecuentes. Por la raza, aunque nuestro Perú es un mestizaje amplio y florido, lógicamente siempre hablamos de los más claritos a los más oscuritos. ¿Y quiénes están más expuestos a tener problemas de enfermedades, ¿no? de tipo maligna y de tipo benigna, ¿no? Eso es muy importante. La tuberculosis, la sarcoidosis es más gravitante, es más abigarrada, es más fulminante en la raza más oscurita, ¿no? En los más claritos, las colagenopatías, la colageniosis, ¿no? Neumotórax de constancia, el cáncer pulmonar es más frecuente que en los más oscuritos, ¿no? En la raza autóctona, ¿no? El cáncer broncopulmonar es más frecuente por ello. ¿Qué cosa sucede? Idiosincrasia. El término idiosincrasia encierra factores genéticos, factores, ¿no? de evolución y de tratamiento. Por ocupación.
Por ocupación, las personas que están expuestas a inhalar sustancias químicas u orgánicas están más expuestas a tener problemas de enfermedades respiratorias, ¿no? En este caso, es bueno siempre preguntar a nuestros pacientes, sobre todo los pacientes hospitalarios, qué tipo de actividad o qué tipo de ocupación han tenido durante su vida. Y veremos que la gente que está más pegadas al fogón, a la leña, al carbón, sobre todo en la sierra, que tienen cocinas cerradas, ¿no? Son gentes que en el tiempo, no en su adolescencia, no en su niñez, no en su adolescencia, no en su juventud, sino en la edad adulta y adulto mayor, desarrollan problemas de bronquiectasia, de fibrosis pulmonar. Y vemos gentes que casualmente complican sus problemas con otras enfermedades, por decirles metabólicas como la diabetes, colágeno como es el lupus, pero traen arrastrando por sus actividades problemas que previamente fue introduciéndose hacia los pulmones. Independientemente, lógicamente, del tabaco, ¿no? El tabaco de todas maneras era un gran problema en las personas, que los países han preferido dejar de captar recursos por impuestos del tabaco, ¿no? Han preferido no captar y hacer propaganda que nadie fume, por el mismo hecho que el costo social de la fibrosis pulmonar, ¿no? El problema de cáncer pulmonar es más alto el costo para la sociedad que recibir impuestos del tabaco. Por eso es que el altísimo costo que tiene un cigarro, porque la sociedad ha prohibido, lógicamente, fumar en lugares. Vale la pena decirles a ustedes que hay enfermedades asociadas a la ocupación que podemos referirlo, ¿no? Como hechos puntuales. En salud, hablando de nosotros, se ha hecho estudios de masas de grandes grupos ocupacionales en salud y se ha visto que los estudiantes, por decir, que estudian medicina con relación a estudiantes de otras especialidades, de otras facultades, son más sensibles a la tuberculina, o sea, hay más sensibilidad, más exposición al bacilo de Koch, ¿no? Dentro de los hospitales, los más afectados de los profesionales de la salud, incluidos los médicos, los más afectados son los que atienden salas de medicina y neumología. Por eso también que se incide en los elementos de bioseguridad. Las mascarillas N95, cual sea la marca, es obligatorio colocarse al ingreso a la sala de hospitalización. Si es de medicina, en la que la gran mayoría de nosotros hacemos la especialidad de medicina interna y ustedes hacen sus primeros años de medicina, y las salas de neumología, con toda seguridad debemos utilizar la máscara N95, que está probado que no deja pasar el bacilo tuberculoso, el Mycobacterium tuberculosis. Entonces es importante valorar eso. El contagio con relación a las otras especialidades es 16 veces más. 16 veces, es altísimo. Y sepan ustedes que médicos nos contagiamos, residentes nos contagiamos, internos nos contagiamos, alumnos nos contagiamos, por no tener los elementos de bioseguridad como protección. Lo que les decía, las reacciones tan positivas a la tuberculina son mayores en los estudiantes de medicina que de otras facultades. Igualmente, por la ocupación, la gente que trabaja al aire libre, la gente que trabajan al aire libre hacen problemas de vías respiratorias altas con mayor frecuencia. La gente que hace trabajo con aves, polulan con el excremento de las aves, con los elementos de las aves, palomares, gallineros, hacen problemas respiratorios de este tipo de enfermedad, ¿no? La gente que trabajan sobre todo en gallineros, ¿no? Este tipo de hongo que crea problemas respiratorios severos.
La neumoconiosis es un término general para el hecho de decir que la persona se ha contagiado por el contacto directo con elementos externos hacia las personas. Pero tienen ustedes que, de acuerdo al contacto, carbono, silicio, fibra de asbesto, polvo, caña de azúcar, tiza, polvo de algodón, hierro, tabaco, tienen ustedes la enfermedad propia de acuerdo al contacto con ellos. Esos son términos que se describen justamente por las gentes que tienen el contacto directo con este tipo de elementos externos. Lógicamente, es más fácil enfermar en los climas húmedos por la procedencia. Las gentes que viven cerca de las zonas más húmedas, ¿no?, enferman de problemas respiratorios más rápidamente que las gentes que viven en zonas secas, ¿no? Lima, Perú, tiene microclimas, ¿no? Es tan amplia la ciudad que tiene microclimas y que condiciona problemas respiratorios. Las zonas que mayor problema respiratorio tienen son las zonas de mayor polución ambiental. ¿Dónde hay mayor polución ambiental? En la zona este, en la zona de San Juan de Origaño, en la zona céntrica, en la zona de la Victoria, en las zonas de Breña. Son zonas altamente de sensibilidad para el problema respiratorio. Y por el contrario, a pesar de que hay humedad en la zona del litoral, la polución es mucho menor por los vientos, ¿no?, de la costa. Y lógicamente las zonas que están más pegadas a los cerros, cuyos elementos hacen que absorba la humedad, son las zonas secas que disminuyen, ¿no?, los elementos, sobre todo de problemas respiratorios agudos. Por eso, a pesar que nos dicen que viven aquí en Lima, es importante preguntarles de qué zona vienen, de qué barrio vienen, de qué área geográfica vienen. Por eso, casualmente, en aparato respiratorio, ¿por qué? Porque nuestra Lima es microclimas. Por la procedencia en relación al nivel del mar, las gentes que viven por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿qué ciudades están por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar en nuestro Perú? Cajamarca y Arequipa están 2.700. Puno, Cusco, Huancayo, Huancavelica, las zonas más altoandinas que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las gentes en general están más expuestas a tener hipertensión pulmonar. Por eso que las edades de sobrevivencia que suceden en estas zonas, por encima de los 70, 80 años, ya no se quedan en estas áreas. Las gentes bajan a vivir al nivel del mar. Y ustedes ven una cantidad de ancianos que vienen siendo traídos por sus hijos, ¿no?, hacia la costa. Casualmente porque ya no pueden soportar las presiones atmosféricas, ¿no?, que existen, que son bajas. Necesitan mayor capacidad de oxígeno y por lo tanto tienen que bajar hacia la costa. Si relacionamos procedencia de zonas rurales y de zonas urbanas, las gentes de las zonas urbanas son las que más se enferman de tuberculosis y de aparato de vías respiratorias que las gentes que viven en zonas rurales. Eso es importante recordar a la hora que yo converso con mi paciente. Eso es la idea. Que cuando yo converso con mi paciente, yo tengo que hacer un raciocinio de todos los conocimientos previos que he tenido: anatomía, histología, embriología, bioquímica, fisiología, farmacología, patología, todos esos elementos que tengo inicialmente ya dentro de la actividad. Por favor, ciérreme la puerta. Por favor, le agradezco.
hace que ustedes puedan hacer un raciocinio más adecuado de forma enciclopedista. Por eso es necesario que esos conocimientos que están bien guardados en la computadora afloren al momento de conversar con nuestros pacientes. Asociados al conocimiento de semiológico, de síntomas y signos, y las técnicas de preguntar a nuestros pacientes, harán de ustedes inicialmente buenos clínicos para después buscar especialidades que más les convengan. Pues bien, me he demorado un poco en hablar de la afiliación. Y siempre lo hago porque tenemos que entender que la afiliación en medicina es rica en tener síntomas y signos después para manejarlo en la enfermedad actual. Recordar que la afiliación no es un elemento simple de identidad personal nada más, sino que nos orienta a muchas cosas ya para poder entrar a la enfermedad actual con mayor conocimiento del problema de nuestros pacientes. Seguro que en el conversatorio y en las partes del seminario ya lo han ustedes reforzado. Pues bien, desde el punto de vista primario de origen respiratorio, estos síntomas y signos respiratorios son los que debiéramos abordar, ¿no? Síntomas respiratorios de vías altas, la disnea, el dolor torácico, la tos, la expectoración y la hemoptisis. Es un grupo aparentemente reducido, pero que los pacientes con problemas respiratorios primarios o secundarios lo van a manifestar, lo vamos a ver en el examen físico. Desmenucemos cada uno de ellos. En lo que se refiere a síntomas respiratorios altos, creo que la cosa es puntualizar nada más, ¿no? Rinorrea, prurito nasal, estímulos inspiratorios son de vías respiratorias altas, asociados generalmente a problemas catarrales, a problemas de influenza, a problemas virales, generalmente, y que quizás pudieran desencadenar finalmente un problema bacteriano, pero generalmente se inician como procesos virales. La disnea sí tiene un contexto que hay que decirlo. Hay que definirla. Y es bien simple. Es la sensación de falta de aire. Es un síntoma, no es un signo, ¿no? Es más que todo subjetivo, ¿no? Y lo que sucede es que el paciente comienza a tener en forma activa la participación de los músculos accesorios de la respiración, ¿no? Los intercostales, los músculos intercostales, sobre todo la disnea es muy frecuente valorarlo en niños pequeños, en menores de 5 años. Observamos los intercostales, los subcostales, músculos accesorios de la respiración que comienzan a contraerse. ¿Por qué? Porque el diafragma no es capaz por sí solo de hacer la respiración, inspiración, expiración de forma correcta. Y el paciente entra en una sensación de falta de aire. Ese es desde el punto de vista respiratorio. Pero la disnea también puede suceder por otras causas, ¿no? ¿Cuándo aparece? Cuando la ventilación minuto utiliza el 30% o menos de la ventilación máxima. Acuérdense de fisiología, ¿no? De los elementos para poder respirar, ¿no? Los cilindros que se utilizaban. La disnea puede ocurrir por diferentes causas. Primero, puede ser en forma voluntaria. Nosotros hiperventilamos en forma voluntaria y podemos, después de hacer unas 10, 15 respiraciones forzadas, podemos entrar en disnea. Puede ser una hiperventilación por anemia. Ya han llevado ustedes el seminario de anemia, así que ya lo saben. La fiebre está asociada también a disnea. El ejercicio, las enfermedades metabólicas y la que se acompaña de acidosis también producen disnea. La encefalitis, procesos inflamatorios cerebrales, el encéfalo pueden acompañarse de disnea. Y acá no estamos hablando nada de problemas respiratorios, o sea, de aparato respiratorio propiamente dicho, y hay disnea.
Esto nos interesa. La disnea puede ocurrir desde el punto de vista respiratorio o disminución del parénquima pulmonar. En este momento, en el segundo capítulo de semiología, tenemos que valorar los síndromes. Síndrome enfisematoso, síndrome de fibrosis, síndrome de atelectasia, síndrome neumónico, síndrome de condensación, síndrome de derrame pleural. Cualquier síndrome respiratorio que disminuya transitoria o crónicamente el parénquima pulmonar, que disminuya el recambio alveolo capilar, nos va a producir disnea. Nos va a producir disnea. Pero no solamente puede producirse porque el recambio alveolo capilar tenga un espacio, una superficie menor, sino también porque hay, antes de llegar a ello, aumento de resistencias, o sea, el árbol bronquial, obstrucciones bronquiales, bronquitis crónica, asma. Y cada uno de estos elementos, van a verlo posteriormente en teoría, que al examen clínico produce signos que tenemos que tener en cuenta. Produce estertores, produce soplos. Y todo ello es parte de la mecánica respiratoria desde el punto de vista del examen físico. Por eso les digo que el aparato respiratorio es uno de los espacios anatómicos más ricos en la semiología, en el examen físico. Al margen de lo que les estoy contando, también puede suceder por elementos externos del aparato respiratorio, afecciones de la caja torácica, en las cuales hay lesiones de los músculos respiratorios por problemas metabólicos, por problemas de colagenosidad, por problemas de otras enfermedades, y esto sucede entonces en forma secundaria, ¿no? En forma secundaria a estas enfermedades primarias, y produce disnea, y yo tengo que recordarlo, porque cuando mi paciente llega, el paciente y el familiar lo que quiere es que le digan, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, doctor? ¿Por qué está mi paciente así? Si yo lo he traído caminando y veo que respira con mayor dificultad a cada momento, ¿qué le ha hecho? Vivimos ahora un momento de que la gente de una u otra forma creen haberse informado adecuadamente en el internet, los periódicos, la televisión, y que nos ponen a los médicos en un enfrentamiento total. No hay ningún otro profesional que tenga el enfrentamiento como lo tiene el médico con la familia, comenzando por la abuelita. Cuando nosotros examinamos en una casa o viene con la abuelita, hacemos que se vaya, porque ella sabe más que nosotros. Bien fregado. Nunca dejen a la abuelita al lado de ustedes. Siempre a la abuelita retírenla, porque les va a ganar. Llegan la seguridad. Entonces, por favor, solamente me quedo yo con el paciente y la mamá, allá usted. Por favor, los demás se retiran. Si no, la abuelita nos come con zapato y todo. ¿Por qué? La experiencia de la vida. Por eso digo, el médico es el que tiene que luchar y enfrentar problemas que la sociedad nos los trae a último momento. El paciente estuvo tosiendo, estuvo en clases, se fue a la casa, estuvo con fiebre, siguió con fiebre. ¿Cuándo deja de venir a clases? ¿O cuándo va al médico? Cuando ya no puede respirar, cuando botó sangre, cuando ya la cosa está avanzada. Pero eso quiere que el médico lo trabaje y le diga, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Ese ¿qué tiene? Significa casualmente que nosotros tengamos en 10 segundos, en 4 segundos, hacer toda una elocuración de todo el conocimiento que nosotros les estamos dando. Ese es el hecho. El médico está conversando con su paciente y al mismo está haciendo todos los cursos que ustedes están llevando. ¿Para qué? Para llegar a síndrome y hacer diagnóstico diferencial y buscar diagnóstico presuntivo. Al finalizar la entrevista con el paciente, ya usted debe tener en ese momento. No puede decir al paciente que me espera afuera, voy a revisar. Ya usted tiene que haber terminado y decir qué tiene. Ese que tiene, pues casualmente nos cuesta pues poder estudiar 7, 8 años y con las especialidades nos cuestan pues 11 años. En 11 años, recién somos médicos especialistas, ya podemos tener la posibilidad de trabajar en un hospital 3-1. Mientras no tenemos esto, imagínense toda la formación que tenemos que tener para poder atender aparentemente un diagnóstico simple. Señora, lo que tiene su hijo es solamente un asma.
Parece simple, pero es el conocimiento de lo que estamos conversando. Otro síntoma importante en el aparato respiratorio es el dolor torácico. El dolor torácico también tiene una clasificación en el aparato con relación al aparato respiratorio. Y por supuesto, esto que les he puesto solamente para recordarles que cualquier dolor hay que recordar forma de aparición, tipo de localización, grado de intensidad, propagación, duración, horario, factores que lo modifican, aumentan, disminuyen, ¿no? Síntomas que preceden o lo acompañan. Si nosotros nos grabamos estos elementos de observación y de pregunta a nuestro paciente, no solamente del dolor, sino de los otros elementos sintomáticos, va a ser fácil conversar con nuestro paciente en forma ordenada. Sí, lo va a hacer en forma ordenada, mucho mejor. Pues bien, hablemos de la clasificación del dolor torácico. El dolor torácico puede ser localizado. Y el dolor torácico localizado desde el punto de vista respiratorio es el dolor pleural. El pulmón no duele, no tiene inervación. La inervación llega hasta los bronquios. La inervación también está en la pleura, visceral y parietal. Normalmente está en inspiración, expiración, con un espacio que permite que éste se deslice adecuadamente. Pero si ese espacio pleural se ve dañado porque la parietal o la visceral se inflama, entonces ese espacio desaparece y comienza el roce. El roce pleural produce dolor de tipo localizado que corresponde al aparato respiratorio. El roce pleural es el que produce el dolor en aparato respiratorio, el roce pleural. Si, para bien, esa inflamación desaparece y vuelve a aparecer el espacio, desaparece el dolor. Pero si es para mal y se produce secreciones, ¿no? Secreciones en el espacio pleural y por lo tanto le llamamos derrame pleural, el derrame pleural empeora el asunto, pero el dolor también desaparece. En todo caso, cuando la visceral y la parietal dejan de frotarse, el dolor desaparece. Entonces, el dolor pleurítico, el dolor pleural, se produce por el roce de las pleuras. Y una característica semiológica es que el paciente indica el dolor en punta de costado, en esta posición. Dolor, me duele acá, doctor. Cuando respiro aumenta más el dolor. Eso se llama dolor punta de costado. Y la segunda pregunta es, ¿con qué calma? Calma cuando el paciente se acuesta del lado de la lesión. Cuando el paciente se acuesta del lado de la lesión. Si la lesión es en el emitor derecho y él se acuesta sobre ese lado derecho, evita la expansión. Y al evitar la expansión, disminuye el dolor. Entonces son dos características. Dolor en punta de costado y posición antálgica. ¿Por qué duele? La pleura. Y hay que diferenciarlo de lo que después van a ver ustedes en cardiovascular, porque en cardiovascular también existe el dolor y está en la misma área respiratoria, pero en el lado izquierdo, ¿no? Y ahí tenemos que valorar, más adelante van a ver las características del dolor de tipo anginoso, angina de pecho, después van a ver el dolor de tipo pericárdico, el frote pericárdico, después van a ver el dolor de tipo, ¿no?, infarto agudo de miocardio. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero esos son dolores exclusivamente del lado izquierdo del pecho, en forma anterior generalmente, con algunas irradiaciones también de acuerdo a la posición que tiene el paciente. Entonces, el dolor torácico local, pleurítico, que estamos conversando. Pero en el tórax puede doler también por otras características. Ejemplo, el dolor propagado. Ya no depende del aparato respiratorio, ya no tiene nada que ver con la pleura.
ya no tiene nada que ver con el aparato cardiovascular que ya les mencioné. Estos son por lesiones un poquito más alejadas que avanzan a partir de la columna vertebral, la osteoartrosis, la hernia discal, las neoplasias vertebrales, compresión medular o neuritis. El mismo aparato osteoarticular que está a ese nivel puede simular un dolor torácico y a ese dolor se le denomina dolor propagado. Dolor propagado. Tenemos un tercer dolor. Tenemos un tercer dolor. Ya, 10 minutitos, por favor. Termino yo. El dolor referido son los que producen por afección de vísceras vecinas. ¿Qué vísceras vecinas podemos tener con relación al dolor referido? Las afecciones coronarias, las afecciones gástricas que están por debajo del diafragma, tenemos las vesiculares, las hepáticas, las pancreáticas. Problemas que están lejos del tórax pueden simular dolor a nivel torácico y a esto le denominamos dolor referido. Hay que recordar, hay que preguntar a nuestros pacientes si es que nosotros tenemos en cuenta esta clasificación. Y finalmente, si no encontramos nada desde el punto de vista somático, el psicosomático, el dolor psicógeno. 40% de dolores torácicos son de tipo psicógeno. Ansiedad. Damos cerca de dar examen, nos angustiamos, nos comienza a doler el pecho. ¿No? Psicógeno. La tos y la expectoración van juntos en la gran mayoría de las veces. Y acá es bueno recordar, inspirar profundamente. La tos se define como una inspirar profunda y rápida, que cierra la glotis, hay una contracción de los músculos expiratorios y se produce una inspiración forzada que abre la glotis violentamente. Por eso se produce la tos. Ese es el mecanismo fisiopatológico por la que se produce la tos. Y la tos y la expectoración hay que siempre tener en cuenta. ¿Es tos seca o es tos productiva? Si es productiva es expectoración. Y la expectoración generalmente está en relación a problema bronquial. La expectoración no está en relación al problema parenquimal, sino bronquial. El parénquima no produce, a pesar que tenga ahí un problema de una neumonía, no produce expectoración. El problema es bronquial. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. El otro elemento que hay que tener en cuenta es la hemoptisis. Y la hemoptisis rápidamente es decirles que se produce casualmente. ¿Por qué? Porque el paciente ha tenido una rotura de un vaso a nivel bronquial. No es a nivel parenquimal, no es a nivel de los alveolos, no es a nivel de los bronquiolos, es a nivel de los bronquios. La hemoptisis se produce porque cualquier vaso, generalmente vena, no arteria sino vena, se rompe, explosiona a nivel bronquial y de ahí sale la hemoptisis. Y hay que hacer la diferenciación con otros sangrados por la boca, como es la hematiamesis, que viene de la vía digestiva, ¿no? La epístasis posterior, que viene de la nariz, y la gingivorragia. Hay que diferenciar esos 4 elementos para decir que el paciente tiene hemoptisis. Esa es la importancia que debemos tener. De todas maneras, la hemoptisis es un elemento que no es tan severo, no es tan agravante como lo es la hematiamesis, que si el paciente viene en camilla, viene acostado. En cambio, la hemoptisis, salvo que sea masiva, que yo realmente nunca lo he visto, puede chocar al paciente, muy rara vez. Las veces que ustedes van a ver en emergencia que el paciente entra caminando, ¿no? Con pinta pálido, adelgazado, le dice: doctor, he botado sangre por la boca. ¿Y qué hace? Le saca la bolsita y le muestra la sangre. Y la característica de la hemoptisis es que es rojo rutilante, con espuma, ¿no? Que es diferencia de la sangre que viene del aparato digestivo, que es oscura y turbia. Entonces, esa es una característica que hay que tener en cuenta. Y lógicamente la gingivorragia y la epístasis posterior tienen su propia semiología. En los antecedentes personales, por favor, no olvidarse de los poseedores crónicos, ¿no?
a la hora de hacer sobre todo antecedentes familiares con relación al propio paciente, hace cuánto tiempo es un tosedor crónico, si tuvo contacto con tosedores crónicos, si tuvo problemas desde el punto de vista respiratorio anteriormente, si ha tenido enfermedades que pueden condicionar problemas respiratorios de forma secundaria o no, ¿no? Importante preguntar por tabaquismo en personas encima de los 30 años de edad. Yo sé que usted ya no fuma ninguno, ¿cierto? Entonces, a usted ya no le preguntaremos de acá a 20 años nada de eso, pero si no está fregada la cosa, porque sencillamente los problemas respiratorios se agravan con el tabaco. Las enfermedades pulmonares genéticas son muy importantes. Hay enfermedades genéticas que tienen que ver con el problema respiratorio, en el que el paciente sin ninguna de las sintomatologías que hemos conversado en este momento comienzan a hacer problemas respiratorios. Enfisema pulmonar por déficit de alfa-1, antihistamina, fibrosis quística, nodo bronquial, telangiectasia hereditaria, tuberculosis pulmonar, hongos y afecciones del asma. Esta última parte, por favor, no se olvide. Siempre hay que recordarlo. Este es el caché que le va a diferenciar de la enfermera. El caché significa la elegancia de diagnosticar, la elegancia de ser médico. Porque ya les repito, la enfermera compite con ustedes, la técnica compite con la familia compite con ustedes. Y si nosotros no manejamos los elementos de juicio superior, sencillamente nos quedamos a ese nivel, ¿no? Ese es un elemento de juicio que tenemos. Ok.